teniendo en cuenta los componentes del DTE, una condición en el suceso es un acontecimiento en el ambiente externo que el sistema no es capaz de detectar. Cada evento que sucede para que un estado cambie a otro estado, teníamos asociado, decíamos, una condición y a esa condición se asociaba una acción. La pregunta en concreta es si esa condición puede ser detectada por el sistema. ¿Verdadero o falso? La pregunta es si el sistema, en este caso, no detecta ese estímulo. Bien, aún no respondiendo todo, hay algunos que no responden, tendrán sus motivos. Los resultados son estos. Hay 40%, o sea, 14 que votaron porque esto es verdadero y otros dijeron 22, 79% que esto es falso. Sí, esto es falso. O sea, el sistema es capaz de detectar estos estímulos. En eso trata el diagrama de transición de estado, que esas condiciones asociadas a una acción son detectados por el sistema. ¿Sí? Vayamos a la pregunta siguiente. De vuelta, en el diagrama de secuencia se representan objetos y no clases. ¿Verdadero o falso? Esa es muy sencilla, muy elemental. Estas preguntas en cuestión, más allá de que bueno, nos ayudan a ir refrescando un poco el contenido, también nos permiten, de alguna manera, ir viendo dónde estamos parados, sobre todo aquellas personas que por ahí no responden bien la pregunta. Esta apreciación, ¿sí? El diagrama de secuencia se representan objetos y no clases, es verdadera. En el diagrama de secuencia representamos objetos, no representamos clases. Por eso que en cada uno de los rectángulos va sombreado el nombre. Son objetos, no clases. Y el diagrama de secuencia lo que permite es describir la secuencia del objeto en particular. La siguiente. Buenas tardes. El diagrama de secuencia son útiles para modelar la entidad de un sistema, para presentar los detalles de un caso de uso o para modelar el contexto de un sistema. Ya está reflejada la respuesta. Las cuatro apreciaciones que puede un diagrama de secuencia
permitir son justamente, la A no permite modelar la entidad del sistema, sí presenta los detalles de un caso de uso, mucho menos no va a poder modelar el contexto de un sistema. Y algo ahí abajo presenta algunas otras particularidades que me puede ayudar el diagrama de secuencia. En el diagrama de actividad, ¿sí? Diagrama de secuencia, la siguiente pregunta es: los cuadros de activación representan el tiempo en que el objeto concluye una tarea, el tiempo que un objeto necesita para completar la tarea, o el tiempo que un objeto inicia una tarea. De las tres respuestas A, B, C, elegimos la correcta. Hay un gran grupo que presenta la alternativa A, que es el tiempo objeto que concluye una tarea, otros el C, que concluye, que se inicia la tarea. La respuesta correcta es el B, el tiempo que un objeto necesita para completar una tarea, que está en correlación con el tiempo C, digamos, el tiempo que con el A que permite concluir una tarea. Es una precisión más bien de sintaxis. La siguiente pregunta es: ¿los objetos pueden ser eliminados y creados en un diagrama de secuencia, verdadero o falso? Elegimos entonces cuál puede ser, verdadero o falso, y empezamos a responder. Bien, la gran mayoría contestó que es verdadera, y sí es verdadero. En un diagrama de secuencia podemos graficar la eliminación de un objeto, como también podemos graficar la creación de un objeto. La siguiente pregunta, publicamos los resultados para tener presente, y vamos a la... Bien, ahora sí. Tendrían que estar viendo la plantilla para modelado de sistemas, que es los dos diagramas que vamos a ver rápidamente, pues son también muy sencillos. Son los diagramas de colaboración. Una ¿Sí? consulta. Te escucho. ¿Había formulario de asistencia para la clase de ahora? Porque no encontré, por eso le consulto nomás. No, había sí, pero si no recibiste el link no te preocupes, porque si entramos todo con el apellido y el nombre, a partir de la plataforma creamos con eso un programa, una lista de asistencia. Bueno, gracias. Recordamos entonces la herramienta para modelado de sistemas, no es otra cosa que para mirar una perspectiva de distintos órdenes: estático, dinámico, funcional, y para ello usamos distintos tipos de herramientas, ¿sí? Recordando un poco los conceptos, ¿sí?
La idea es utilizar no solo el lenguaje natural y lápiz y papel, sino también usar herramientas tecnológicas, recursos técnicos que me permitan modelar el sistema, y así que aparecen las distintas herramientas que me permiten el modelado del sistema, ¿sí? Lo que estamos haciendo entonces es un abstracto de lo que sería el sistema a partir de la utilización de las herramientas para ser representado el modelo en particular. La plantilla esta me recuerda las distintas perspectivas hoy que podría modelar un sistema desde el punto de vista estático, donde uso casos de uso, puedo usar basado en los datos, donde uso las estructuras, que pues, evidentemente son diagramas de clase, de relación de entidad o diagramas de objeto, o puedo usar... ¿No se está viendo? A ver, ¿qué hicimos mal? No, profe, no se ve nada. No se ve, profe. Ahora un cacho. No, unmuted. Ahora... You are now unmuted. You are now muted. Modelo de sistema en la plantilla. Eso es lo que está actualizando, digamos. Esperamos. ¿Lo ven? No, profe, sigue ahí actualizando. ¿Me avisa, por favor, alguno si le alcanza a ver? Ya, profe, todavía no se ve. En el chat le están comentando. You are now unmuted. Ahora You are now muted. bien. Recordábamos entonces los modelos de sistema, eran una abstracción, decíamos, para el modelamiento de nuestro sistema. Básicamente lo que intentamos hacer es usar los distintos recursos tecnológicos que existen. A partir de allí propiciamos un sinnúmero de herramientas para modelar de las perspectivas que nos proponen, que son estática, dinámica y funcional. Usando cualquiera de esas perspectivas, lo que estoy haciendo básicamente
puedes utilizar distintas herramientas para modelar las distintas perspectivas. Insisto, estática, dinámica y funcional. Por ejemplo, para una perspectiva estática, lo que voy a modelar son estructuras y los diagramas asociados a los tipos de estructuras son diagramas de clase y diagramas de entidad. Por ejemplo, si quiero modelar basado en el escenario, lo que utilizaré son diagramas de casos de usos. Si quiero modelar desde el punto de vista del comportamiento, los diagramas que utilizaré son los diagramas de transición de estados o diagramas TDFD. Lo que vamos a ver hoy son los diagramas de colaboración. Los diagramas de colaboración son herramientas asociadas que me permiten, de alguna manera, trabajar en forma conjunta con los diagramas de secuencia. Allí en la plantilla, acá abajo, tiene un esquema, un modelo de diagramas de colaboración. Básicamente son objetos que se interaccionan o se relacionan entre sí, ¿sí? Y vemos a los costados de los objetos, a partir de las líneas que los une, que es la asociación entre ellos, mensajes que se envían de objeto a objeto. En esencia es eso, un diagrama de colaboración. No es otra cosa entonces que un diagrama que me permite trabajar en forma conjunta con los diagramas de secuencia, ¿sí? Es un tipo de diagrama de interacción, entonces, que contiene la misma información que los diagramas de secuencia, exactamente la misma, sino que tiene otro tipo de apreciación. Los diagramas de secuencia lo utilizaba para ver cómo interaccionaban los objetos, interactuaban entre sí a lo largo del tiempo, a lo largo de la vida de los objetos. En este caso, lo que voy a usar son los diagramas de colaboración para ver cómo interactúan los objetos y en qué orden realizan las actividades para asociarse, para interactuar entre ellos, ¿sí? Se describe en forma de un grafo, va determinando el comportamiento del sistema y se van representando las distintas operaciones a través de los mensajes. Ahí tenemos un ejemplo de diagrama de colaboración. Lo que está haciendo es, creo que es un diagrama de un lavarropa, donde el cronómetro interno tiene la acción de detenerse, le avisa a la manguera que se detenga, y por otro momento el mismo programa interno activa la acción de girar de un lado a otro y esa la hace al tambor. Los sujetos en este caso son acá cronómetro, manguera y tambor, y vemos que el cronómetro se une con manguera, cronómetro se une con tambor, y a través de distintos mensajes activa el objeto manguera o activa el objeto tambor. Entonces, los diagramas de colaboración van a representar una combinación de información o actividades que se van a ejecutar distintas clases de la perspectiva del objeto. Los componentes, de alguna manera, en los diagramas de colaboración básicamente son tres. Los rectángulos, con el nombre del objeto asociado a la clase a la que pertenece dentro del rectángulo. Las líneas, que son las asociaciones entre los distintos objetos, ¿sí? Comportan un tipo de asociación simple. Y los mensajes, que asociados a una repetición o asociados a una condición, ¿sí? Los mensajes se utilizan normalmente para activar una tarea o una actividad, ¿sí? En este caso, y contrario a los diagramas de secuencia, en los diagramas de colaboración no tiene una manera explícita para determinar el tiempo, por lo que entonces es necesario agregarle un tipo de secuencia, ¿sí? En el diagrama de secuencia se acuerdan que los mensajes se iban describiendo entre objetos a lo largo de la vida útil de cada objeto, o sea, tenían un inicio y un fin y se extendían desde arriba hacia abajo. Entonces uno percibía que una secuencia en el orden de los mensajes. En los diagramas de colaboración, como interactúan todos los objetos entre sí, o los que interactúan entre ellos, no puedo determinar más allá del mensaje cuál es el orden. Para determinar el orden le voy agregando una imagen, un número a cada uno de los mensajes. Veamos, para ver un poquito esto más claro. Acá, por ejemplo, el cronómetro interno, el objeto cronómetro interno, lo primero que hace es
el mensaje de detenerse en la manguera del agua y como segundo mensaje le dice que gire de un lado a otro al tambor. El orden de ejecución de la interacción de estos objetos es el cronómetro con la manguera primero y luego el cronómetro con el tambor después. De allí entonces que los mensajes necesitan algún tipo de numeración para ir determinando la secuencia de las actividades o de las acciones a realizar, ¿sí? Las interacciones entonces modelan aspectos dinámicos. En el diagrama de correlación puedo modelarse los aspectos dinámicos. La llamada en sí un mensaje invoca a un objeto. Hay un ejemplo, el objeto A hace una operación, la operación B, donde le manda los parámetros A y B en minúscula al objeto B. El retorno, en este caso el receptor de llamada, Romero Alejandro, eso, gracias. El objeto B envía como resultado de esa operación al objeto A un promedio. ¿Sí? Fíjense cómo cambia la puntuación de las líneas. Una es constante y la otra punteada. Y finalmente, el envío se envía simplemente una señal, ¿sí? Cambia la punta de la flecha cuando se envía una señal, en vez de ser consistente o robusta, es únicamente marcada. En este caso, la señal que se tiene que realizar es de notificar el objeto A al objeto B. Algunas ventajas en los objetos en los diagramas de correlación y algunas desventajas. Normalmente la desventaja fundamental es que no sirve para sistemas grandes y las ventajas, bueno, permiten la interacción, permiten la secuencia de actividades, entre otras. Si presentamos una comparación entre diagramas de secuencia y diagramas de colaboración, en los diagramas de secuencia se van a leer de arriba y de abajo lo que decíamos a lo largo de la vida del tiempo del objeto, y de izquierda a derecha. Sin embargo, los diagramas de correlación requieren una enumeración en los mensajes para seguir el control. ¿Sí? Los de secuencias pueden ser muy grandes, y mientras que los de correlación ocupan menos espacio para leer. Los diagramas de correlación a esta altura se han dado cuenta que simplemente es mejor su utilización cuando sirven como herramienta adicional de un diagrama de secuencia, por ejemplo, o para describir alguna pauta particular que se describe en un diagrama de transición de estado. Pero si yo hago un diagrama de secuencia de cómo interactúan varios objetos a partir de un diagrama de transición de estado o de un diagrama de clases, después puedo adicionar o colaborar más información sobre el sistema utilizando un diagrama de colaboración. Este es un ejemplo de diagrama de colaboración de una interfaz de un actor con respecto a la interfaz gráfica. Creo que ya lo habíamos visto. Teclea una tecla, va a dar su nombre, le avisa al sistema operativo. Fíjense el orden de los mensajes. La GUI notifica el tecleo al sistema operativo actualiza el tecleo en la CPU, y inmediatamente el sistema operativo, como acción 3, después de utilizar el tecleo del CPU, envía un mensaje de información de la actualización del tecleo. Luego, la CPU notifica la tarjeta de video de la tecla oprimida, luego la tecla de video muestra al monitor y el monitor da la respuesta a la interfaz gráfica. Ese es el orden de ejecución de las actividades entre los distintos objetos. Entonces, fundamentalmente, acá vamos a asociar distintos objetos, vamos a unir entre ellos, o los objetos que se necesitan unirse, pero fundamentalmente la tarea en concreta es describir la lógica de activación de los mensajes, ¿sí? Bueno, aquí tenemos un practiquito así rápido como para ir entendiendo. Un diagrama de colaboración dice, el diagrama de colaboración para el caso de uso, prestar un ejemplar de una aplicación encargada de los préstamos y reserva de una biblioteca. Supongamos que tengamos un sistema computarizado de solicitud de libros en una biblioteca. Va a haber una interfaz de gráfica, una ventana con la cual me voy a asociar al sistema. Voy a ver un objeto título en el cual van a estar los títulos que están registrados. Va a haber otro objeto asociado a esa interfaz gráfica o ventana que van a ser la existencia de los ejemplares de los títulos existentes en el sistema. Fundamentalmente también va a haber un objeto que me va a mostrar la información de los que acceden a la biblioteca, pueden ser los alumnos, docentes, de todos los que hacen uso de la biblioteca.
Y finalmente un objeto que va a ser el encargado de crear el préstamo en sí o ejecutar el préstamo en sí. Acá vemos entonces, vemos cómo, fíjense el orden, cómo el actor, que en este caso es bibliotecario, ¿sí?, asocia al objeto ventana de préstamos con el objeto título, ventana de préstamo con el objeto ejemplar, ventana de préstamo con la información del prestatario y ventana de préstamo con préstamo. Ventana de préstamo es lo que se conoce la interfaz gráfica, digamos, del sistema. Las líneas más débiles son las que marcan la interacción entre los distintos objetos y luego están las flechas que son las que envían el mensaje. Esta flecha en sí lo que está representando son básicamente 3 mensajes. La primera vez que se asocia el actor bibliotecario con la ventana de préstamo, lo que hace va a ser encontrar un título y entre los paréntesis va el título a buscar. ¿Qué va a hacer la interfaz gráfica, o sea, ventana de préstamo? Va a buscar ese título, va a encontrar el string de ese título, ¿sí? Inmediatamente después de encontrarlo, fíjense que no avisa el retorno porque está haciendo una secuencia, sino más bien la colaboración de los mensajes. El tercer mensaje, de vuelta, va a ser del bibliotecario que le va a decir, bueno, ya si encontraste el título, encontrá algún ejemplar de ese título. Entonces, la interfaz gráfica, ventana de préstamo, se va a asociar con el objeto ejemplar para encontrar el string sobre el título buscado. Nuevamente, el actor bibliotecario, después del cuarto, que es la búsqueda del string en ejemplar, lo que va a hacer es identificar al prestatario, es decir, información sobre qué va a ser el préstamo, ¿sí? Alumno docente. Entonces, la interfaz gráfica, la ventana de préstamo, va a acceder a objetos, lo llama de una manera, y va a sacar la información referente al prestatario. Finalmente, ya no va a actuar el bibliotecario, sino simplemente con toda la información existente se va a crear el préstamo. Esto es un diagrama de colaboración donde vemos básicamente en esencia lo que se hace. Objetos que interactúan entre sí a través de distintos mensajes que son activados en un orden preestablecido. ¿Quién marca el orden? La numeración de cada uno de los mensajes. Insisto, el bibliotecario dice que se encuentra un título determinado en la interfaz gráfica, la interfaz gráfica busca ese en título, ¿sí? Luego, encontrado se encuentra el ejemplar, si se verifica si existen ejemplares. Una vez que existen ejemplares, el bibliotecario identifica la información del prestatario de la interfaz gráfica y luego finalmente se crea el préstamo en sí. Es muy sencillo, es muy fácil, es muy intuitivo, no tiene mayores complicaciones. El diagrama de actividades, muy conocido ya por ustedes vienen todos de diagramas de estructura 1, estructura 2, estructura 3, todo lo que sea orientación a objeto. ¿Estamos todos en orden? ¿Me están escuchando? Sí, profe, se escucha. Bien, ahí en el chat, aprovecho, abro paréntesis y cierro paréntesis. En el chat hay un tipo de apreciaciones que no son correctas y no son adecuadas. Pasaron a codificar el lenguaje preestablecido, pero por ahí algunos ejercicios habrán hecho en diagramas de flujo o diagramas Nash-Seligman, que es justamente lo que tenemos ahí en pantalla, donde tenemos una diadema de inicio y tenemos una diadema de final, y luego tenemos una secuencia, un flujo de información que tiene un principio y tiene un fin.
lo que se van pasando la secuencia de informaciones de actividades a actividades, o a módulo, a rutina a rutina, que lo que hacen básicamente es expresan un tipo de actividad a realizar. Existe lo que se conoce como el viejo y querido condicional, o sea, la bifurcación, y después acciones que son paralelas, que se bifurcan o se unen, ¿sí? Y después notas que se pueden agregar al diagrama. ¿Para qué se utilizan los diagramas de actividades? Los diagramas de actividades, dentro de lo que sea modelamiento de sistema, se utilizan normalmente para agregar información referente, por ejemplo, a los diagramas de flujo de datos. Por ejemplo, yo tomo una burbuja, ¿se acuerdan las burbujas? En el nivel mucho más básico, el nivel más bajo del diagrama de flujo, del DFD, ya cuando tenemos células atómicas, lo que hay que hacer de cada una de esas burbujas es describir las actividades que se realizan en esa burbuja, especificar las actividades. Sí, básicamente es eso, ¿no? La especificación de esa actividad. Bueno, ¿cómo puedo especificar esas actividades? Lo puedo hacer de forma natural, le puedo hacer con diagramas de actividades, le puedo hacer con diagramas de transición de estados, en fin, otras herramientas que puedo agregar dentro de esa burbuja de DFD. Bueno, una de esas herramientas para especificar o describir las tareas de actividades que se realizan en esa burbuja en particular son los DFD, ¿sí? Evidentemente, como tienen un principio y tienen un fin, lo que está mostrando es una secuencia de las actividades que se realizan, ¿no? Muestran el flujo de información, el flujo de trabajo a realizar, ¿sí? Se puede usar, dice detalladamente, situaciones donde el proceso paralelo puede ocurrir en un momento determinado, ¿eh? Como también se puede unir esos caminos paralelos. Entonces, representa la ejecución de un mecanismo básico en forma de un desarrollo de etapas agrupadas, secuencialmente llamada paralela. Está destinado a representar casos de usos, también se puede utilizar para representar los casos de usos. El caso de uso está compuesto por actividades, las cuales tienen transiciones automáticas, y los flujos de eventos se representan por flechas punteadas, ¿sí? Los componentes, la actividad en sí. Acuérdense que los componentes de todos y cada uno de los diagramas dependen exclusivamente de la escuela. Escuela se le dice a la forma de escribir los distintos grafos, dependen exclusivamente de eso. O sea, según una escuela, estos gráficos se grafican así, según esta otra escuela, los grafos se van a graficar de otra manera. Pero en esencia representan exactamente lo mismo. Yo podría tener una escuela como esta, donde tengo rectángulos con puntas redondeadas para representar la actividad, y en otra escuela cualquiera podía presentar la actividad en rectángulos sin puntas redondeadas, ¿sí? Pero no deja de ser una actividad, un estado de acción, ¿sí? Representan las acciones no interrumpidas de los objetos, que se realiza sí o sí. El flujo de acción, el flujo de información, de actividad a actividad, o de actividad condicional, o actividades paralelas, y el flujo de objetos que concluye con la creación de un objeto o la modificación de un objeto. Otros componentes son la diagrama de inicio, la diagrama de final, ¿sí? El condicional, ¿sí? Las ramificaciones y la sincronización en actividades paralelas, ¿sí? También los diagramas de actividades se pueden marcar o realizar los marcos de responsabilidades, ¿sí? Si yo describo mi diagrama de actividad en una hoja o en una herramienta que utilice, yo puedo ir marcando la responsabilidad de quiénes son estas actividades y de quiénes son estas otras. Arriba poniéndole nombre, nombre al objeto, determino quiénes son responsables de realizar esas actividades. Creo que hay una plantilla por ahí que muestra más claramente el ejemplo. Acá. Este es un diagrama de actividad, entonces resuelto. Lo que hace parece que despacha una vida, creo que también lo vimos en alguna otra plantilla. Y de esta manera voy haciendo líneas paralelas, digamos, determinando las responsabilidades de las distintas actividades y quiénes son responsables de esas actividades. ¿Qué más?
Un ejemplo de diagrama de actividad es también muy sencillo. Este ya está tonto. Ustedes que están en condiciones y lo están haciendo ya en el tercer año, programas mucho más complejos, pero es una manera de simplemente asociar una practicidad a este concepto temático, ¿no? Lo que se quiere hacer es acá una página de inicio de sesión, cada vez que nos conectamos a una plataforma, a un correo electrónico, o qué sé yo, cualquiera que lleve una aplicación de telefonía móvil, lo que hago es ingreso ingreso mi nombre, mi usuario, y luego ingreso la password. Entonces la idea es un poco diagramar las actividades que se realizan en un inicio de sesión, ¿sí? Eso es lo que quiere hacer el diagrama. Muy sencillo, hasta, si me lo permiten, muy tonto. Y ahí lo muestra. El cliente se registra, ¿sí? El diagrama de inicio, el cliente ingresa el nombre de usuario, si ingresó correctamente, si no se itera. Si está correcto, lo que se hace es, se inicia la sesión correcta y se muestra en la plataforma, el correo, lo que pidió ese usuario que inició la sesión. Finalmente finaliza y hay un tipo de nota asociada. Esta, permítanme de vuelta, tontera es el diagrama de actividad. Por supuesto, habrá diagramas de actividad que son un poco más complejos y son un poco más engorrosos en hacer, pero bueno, básicamente son muy sencillos realizarlos. Bueno, bibliografía y ya nada más. ¿Preguntas? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Fernández Maldonado dice, Maldonado una se parece mucho al diagrama de flujo. Sí, es un diagrama de flujo. A ver, que alguno habilite su micrófono y dígame lo que es un diagrama de flujo. Bien, como nadie interactúa. Como una representación gráfica de un algoritmo. Exacto. ¿Qué es un algoritmo? Eso es una representación gráfica de un algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Y una representación sería tipo instrucciones paso a paso. Bien, parte del enunciado de lo que es un algoritmo. ¿Qué más le agregamos? Ahí Santiago dice secuencia de pasos. Bien, ya le agregamos características, tiene un principio, tiene un fin y está ordenado. Eso es un algoritmo. Un algoritmo no es otra cosa que una secuencia de pasos que tienen un principio, tienen un fin y están ordenados. El diagrama de actividad no es un diagrama de flujo, parece un diagrama de flujo, pero ambos, tanto el diagrama de flujo como el diagrama de actividad, lo que grafican es un algoritmo, una secuencia de pasos con un orden que tienen un principio y un fin. En este caso, en el diagrama de actividad, como su nombre lo indica, lo que va a diagramar son actividades en una secuencia, en un orden que tiene principio y tiene fin. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bien, retomamos. Entonces, diagramas de correlación, diagramas de actividad. Acá vamos a ver si me ayudan un poquito y me dicen si ven algo o no ven nada. De vuelta, ingeniería basada en evidencias, ¿lo ven? No me pase por chat porque tengo toda la pantalla completa. Por favor, que alguien me agarre el audio, habilite el audio y el micrófono y me avisa. ¿Ven la No, pantalla? profe, no se ve. No se ve. You are now unmuted. Sí. You are now muted.
¿Ahora lo ven? You are now unmuted. Sí, profe. Bien, quería retomar un poco lo que sea ESBE. Todos ustedes saben que es ingeniería del software basada en evidencias. Si bien esto apareció en la década del 2000, estamos hablando de los primeros años de la década del 2000, 2005, 2006, hasta el día de hoy no se acentúa o no se establece, digamos, entre los actores intervenientes de la ingeniería del software. Está costando mucho, pero tiene sustento científico esta apreciación de lo que sea entender, comprender cualquier tópico de la ingeniería del software a partir de lo que existe como evidencia. O sea, en esencia o básicamente, utilizar la experiencia ya existente y a partir de ahí, a partir de allí llegar a un tipo de conclusión. La misma apreciación que hicimos el jueves pasado la vuelvo a hacer ahora, insistir sobre eso. No estamos hablando de un paradigma para desarrollar software. Ingeniería de software basada en evidencia no es básicamente una esencia de una metodología en sí misma. No, no es una metodología para desarrollar software. Es una metodología, sí, pero para respuestas a tópicos, cualquiera de ellos, dentro de la ingeniería del software. Es decir, yo quiero, por ejemplo, hacer un tipo de uso de comparación de bases de datos inteligentes. O qué tanto hay de base de datos inteligente a la fecha. Bueno, para ello lo que hago es basarme un poco en la experiencia existente. Buscaré un buscador tipo Google o cualquier otro y pondré base de datos inteligentes y me googleará, me responderá varios links. Bueno, la idea es esa, encontrar información existente sobre tópicos específicos o particulares de la ingeniería del software. Insisto, no es una metodología para desarrollar software, si bien se aplica una metodología, pero es para comprender, entender cualquier tópico referente a la ingeniería del software, ¿sí? Como la definición lo indica, entonces, la ingeniería del software basada en evidencia, lo único o propósito principal tiene como objetivo ayudar a la toma de decisiones. Esta que decíamos, por ejemplo, tengo la idea de utilizar una base de datos, pero tiene que ser una base de datos de tipo inteligente. Bueno, veré cuál de ellas, de las que existen hoy, en la actualidad, propone mayores beneficios o mejores resultados. Y para ello lo que haré es un estudio, llamémosle así, de lo que existe en la actualidad y concluiré y tomaré una decisión respecto a esa información que recabé. Y la información que recabé fue a partir de datos ya existentes, o lo que se conoce como evidencia ya existente. Veíamos esta plantilla del jueves pasado, de las primeras apreciaciones en cuanto a revisiones sistemáticas. Eso es lo que básicamente se conoce como basado en evidencia, revisar sistemáticamente un tópico. En este caso, base de datos inteligente, podría ser, por ejemplo, algoritmos genéticos. Quiero averiguar qué existe sobre algoritmos genéticos. Entonces voy a hacer una revisión sistemática de los algoritmos genéticos existentes. Quiénes lo escribieron, cómo lo escribieron, hicieron experimentos, hicieron prácticas, proponen una metodología, un módulo, la aplicación del experimento. ¿Se entiende? Toda la información relevante al respecto es lo que se conoce como revisación sistemática. Esta revisación sistemática está basada en la misma experiencia que tuvieron las ciencias de la salud. Decíamos el jueves pasado, lo recordamos hoy. Si bien no es sencillo, ni parecido, ni semejante la ciencia de la salud con la ciencia de la ingeniería del software. Hay algunos tipos de problemas que se originan cuando hablamos de ingeniería del software que no corresponden o no son directamente proporcionales a que pueden llegar a existir en lo que sea una ciencia de la salud. Decíamos que no podemos definir un objetivo con mayor precisión al inicio del inicio de una revisión sistemática. Por ejemplo, esto quería yo averiguar, algoritmo genético. Yo si googleo algoritmo genético en cualquier buscador, ya estoy diciendo no implícitamente en Google, pero bueno, en cualquier tipo de buscador, busco algoritmo genético, me va a traer cualquier información,
donde exista la conjunción de palabras algoritmo genético. Voy a tener experimentos, definiciones, sugerencias, criterios, aplicaciones, herramientas, modelos, es decir, un sinnúmero de criterios que cubran el contexto de lo que sea un algoritmo genético. Pero si yo quiero únicamente, que sé yo concretamente, modelos explícitos de algoritmos genéticos, la cosa es mucho más específica y no estoy en condiciones de hacer esa pregunta al inicio. O sea, no puedo definir objetivamente al inicio cuál sería la realización enzimática a tener en cuenta, ¿sí? Y eso se debe también justamente a que hay muchas variables que actúan al respecto y también a que son muy reducidos los experimentos. Decíamos el jueves pasado, lo recordamos también hoy, que únicamente se preocupa para realizar estos experimentos de comparaciones, de ver ventajas y desventajas de herramientas, de protocolos, de modelos, etcétera, las universidades, no están así las empresas, ni mucho menos los gobiernos. Entonces no existe tanto experimento como puede existir en otros tipos de ciencia, ¿sí? La extracción de datos también no es tan sencilla, no existen tantos datos como sí pueden llegar a existir, y la información en revistas o diarios también es muy escueta o muy poca comparado con otras ciencias. Entonces, todas estas dificultades hacen más imposible, digamos, la aplicación de realizaciones sistemáticas dentro de la ingeniería del software. Se agrava con la tasa de incumplimiento que es en el desarrollo del software, las crisis del software originadas por el adelanto del software y del hardware, ¿sí? Y los retos continuos que nos plantean los recursos informáticos y el advenimiento de recursos informáticos. Quería llegar un poco más a lo que, bueno, decíamos, se aplica una metodología que ya la compartimos más claramente el jueves. Lo que hacíamos un poco es investigar qué es lo que queremos investigar, analizar eso, formalizar la investigación, hacer una propuesta de cuál va a ser la aplicación, evaluar la propuesta, hacer el análisis de resultados de lo que obtuvimos y hacer la retroalimentación de esa investigación que estamos haciendo. Insisto, esta metodología no es metodología para desarrollar software, es una metodología que aplico, esta es la metodología que aplico ¿para qué? Para en cualquier tipo de tópico o revisación sistemática que tenga que hacer dentro de la ingeniería del software. Investigo, analizo, formulo, propongo, evalúo, analizo los resultados y eso itero. De vuelta, investigo, analizo, formulo, propongo, evalúo, analizo los resultados y retroalimento esa definición. ¿Qué más? Algunas características propias que provocan estas variaciones con respecto a la ingeniería del software, lo dijimos, los experimentos son escasos, es difícil establecer en etapas tempranas una pregunta que defina qué es lo que tengo que buscar, es difícil establecer un protocolo de revisión si evidentemente no puedo definir claramente qué es lo que tengo que buscar, más difícil va a ser desarrollar un protocolo para poder realizar la investigación. Las bases de datos bibliográficas existentes que están disponibles no son adecuadas. Existe una terminología que no está estandarizada en ingeniería del software, ¿sí? Se evalúan diversas variables y respuestas, eso lo veíamos, ¿no? La medición de un tiempo, que dos variables pueden medir exactamente lo mismo, o dos cosas distintas puedo medir con distintas variedades, con distintas variables. Esa diversificación que existe entre lo que tengo que medir y entre las variables a utilizar es muy propia de la ingeniería del software. Y los grupos de experimentos son muy heterogéneos, no son homogéneos en sí. Entonces va a ser necesario aplicar un protocolo, ¿sí? Que esto que va a consistir en qué es lo que tengo que buscar, buscar la literatura recomendada, evaluar, integrar la evidencia y el desempeño. Y acá hay un link que lo miramos la otra vez. Sería interesante que, bueno, con la plantilla accedan a ese link. Y puedan ver este link, lo que hace, esta página, lo que hace es un lugar donde se propicia la ingeniería de software basada en evidencia, un lugar que recolecta información
referente a los tipos de estudios, primarios, secundarios, terciarios, o sea, las revisaciones sistemáticas. También propone protocolos, lineamientos, guías, y me permite consultar todo lo que ya existe, que no es mucho, y poder agregar información a cada uno. Ahí plantea, nos comparte acá el link, así lo podemos abrir. A ver un cachito. Se comparte el link ahí, la página. Está cargando. Que alguien me avise. ¿No hay caso? You are now unmuted. No, profe. Sigue cargando. Ahí cargó. ¿Lo ven? Ahí aparece. Sí. You are now Bien. muted. Esta página, como dice, evidencia basada en ingeniería del software basada en evidencia. Si bien le permite hacer las consultas, también le permite cargar toda la evidencia que ustedes propongan. Acá, bueno, hay una aclaración de lo que hace el LIM, ¿sí? De la propuesta, de quiénes son los actores intervenientes. Bien clara, dice acá, habla del 2004 como advenimiento, aparición de esta basada en evidencia para ingeniería del software. Y bueno, que habla también que todo el mantenimiento y la actualización está propiciada por gente que le interesa de alguna manera el desarrollo del software o los tópicos del software a partir de lo basado en evidencia. Me permite hacer mapeos. Hay dos estudios o tres estudios básicamente cuando basamos en evidencia. Uno son las revisiones sistemáticas que pueden ser primarias, secundarias o terciarias, y los estudios de mapeo. Las revisiones sistemáticas, tanto las primarias como las secundarias, las primeras son las que se inician, bueno, su nombre lo indica, no por primera vez. Las secundarias normalmente son revisiones sistemáticas de las primeras. O sea, yo, por ejemplo, puedo hacer una metodología para desarrollo del software, bien, que ocupa ciertas herramientas. Y alguien por allí en otra parte del mundo hace la misma metodología que ocupa
alternativas de herramienta, pero la metodología en sí o en esencia son las mismas. Entonces, los dos estudios, tanto el nuestro, que propusimos una metodología en una parte del mundo, como en otra parte del mundo otro propone la misma metodología con otra herramienta, son dos estudios primarios. Va a haber una universidad, un grupo de investigadores que va a tomar los dos estudios primarios y va a hacer un estudio de tipo secundario, lo que se conoce como regresión sistemática secundaria, y lo que va a hacer es comparar ambas metodologías y va a sacar conclusiones referentes a la comparación de ambas metodologías. Esas son revisiones sistemáticas del tipo secundario. Todas las revisiones sistemáticas del tipo secundario, en un momento determinado, pasan a ser revisiones sistemáticas de revisiones sistemáticas, o sea, son revisiones sistemáticas terciarias. A ver, de vuelta, yo propongo con un grupo de alumnos, un grupo de investigadores, una metodología en una parte del mundo. Otro grupo de investigadores propone otra metodología, la misma, con otras herramientas. Ambos son estudios primarios. Bien, hay un tercer grupo que se propone a comparar ambas metodologías. Son estudios secundarios. Lo que hizo ese estudio secundario es una revisación sistemática de ambas metodologías. Bien. Esta revisación sistemática lo hizo un grupo de investigadores. Otro grupo de investigadores hace la misma comparación de las dos metodologías propuestas con distintas herramientas y propone una segunda revisación sistemática de la comparación de las metodologías. Es decir, que tengo dos estudios primarios y dos estudios secundarios. Va a haber un quinto grupo de investigación que va a tomar ya no los estudios primarios, porque ya llamémosle así, obsoleto, ya no va a ser necesario tomar los primarios. ¿Qué es lo que va a tomar ese quinto grupo? Va a tomar las dos revisaciones secundarias existentes, o sea, revisaciones sistemáticas de lectura del tipo secundario, va a tomar ambas y va a concluir al respecto. Lo que va a generar es una revisación sistemática del tipo terciaria. ¿Bien? Eso es uno. El otro estudio, lo que se propone es el estudio de mapeo. El estudio de mapeo no es otra cosa que un sinnúmero de trabajos existentes con respecto a un tópico particular. Lo que hace un grupo de investigación junta todo tipo de información existente sobre un tópico. Por ejemplo, base de datos inteligentes. Y sobre eso concluye. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a investigar todos los estudios primarios, secundarios, terciarios, lo que exista, y va a concluir con algún tipo de gráfico o textual de las conclusiones abarcadas en ese estudio de mapeo que se hicieron. Acá, en la pantalla, estamos mostrando ahora, por ejemplo, que en este apartado donde se muestra los estudios de mapeo, vemos, por ejemplo, la categoría del requerimiento del software. Hay como 4 estudios. Cliquemos cualquiera de ellos al azar, el S27, y al costado, en el S27, me va a aparecer toda la información referente a ese estudio en particular, ¿sí? Revisión sistemática de la literatura de ingeniería del software, una aplicación de estudio. Por ejemplo, la S26, y ahí están los actores. La S26 va a ser otra propuesta, el impacto y la búsqueda de procedimientos sistemáticos en la literatura a partir de la observación de un caso de estudio. Refiere a lo mismo, software, requerimiento del software, pero es un aspecto distinto y con otro tipo, con otra gente, otro grupo de investigación. Esto fue en el 2007, en el S27 fue en el 2008 y así. Por ejemplo, software de testeo, testing, mantenimiento del software, diseño del software, software de construcción. Y acá, por supuesto, si bien no son muchos las categorías, por ejemplo, administración de ingeniería del software, hay varios trabajos realizados. Acá la idea es que la gente siga contribuyendo, pero bueno, no es mucha la participación de la gente, no está todavía sentado entre los actores de la ingeniería de software esta página o este lugar como para concluir con los distintos trabajos. Acá están los estudios, lo que decíamos hoy, ¿no? Estudios primarios, secundarios, terciarios. Por ejemplo, un estudio primario mostrará, en este caso tiene 2, un estudio secundario, ¿sí? Y así, puedo tener protocolos, ¿sí? Puedo tener también reportes técnicos, ¿sí? Resultado de un caso de estudio, el chequeo de calidad. En cuanto a las fuentes, bueno, lo que sea bibliografía, lo que sea glosario, guía de líneas, póster, templates, por ejemplo, en templates, herramientas que son propias de la metodología de referencia.
¿sí? Ahí vamos a encontrar, por ejemplo, ACM, Citester, Explorer, Ciencia Direct, ¿sí? Y los estudios sistemáticos de lectura para insertar o para buscar, ¿sí? Y algunos links asociados. Bueno, ¿cuál es la idea? Por ahí crear un usuario y interactuar un poco con esto. Saber que existe y saber que hay gente que trabaja en esto, ¿no? Luego, esta otra... bueno. ¿Preguntas? Después la plantilla no es mucho más que eso, pero quería concluir. Bueno, esto es lo que dijimos, ¿no? Revisión sistemática de la literatura, estudio mapeo y revisiones terciarias. La revisión sistemática de la literatura se divide en trabajos de primario y secundario. Un estudio del tipo secundario es una revisión sistemática. Los estudios mapeo y finalmente las revisiones terciarias. Las revisiones terciarias, ¿qué son? Son revisaciones sistemáticas de revisaciones sistemáticas, ¿sí? Más allá de la complejidad, ¿no? Esta es una metodología muy similar a la anterior, pero está aplicada exclusivamente a la revisación sistemática en sí misma, ¿sí? Formular, buscar la literatura, ver la validez, extraer los datos, redactar la revisión sistemática y diseminar, comentar los resultados obtenidos. Tiene un esquema preestablecido, todo lo que sea la revisión sistemática, básicamente en tres patas: la planificación, la realización y la información. O sea, para planificar todo lo que sea identificar, poner, desarrollar, proponer y evaluar, luego realizar la revisión, identificar, seleccionar, evaluar, extraer los datos y sintetizar, y finalmente todo lo que sea informar los resultados obtenidos. Luego está el estudio de mapeo, ¿sí? Fundamentalmente hay una diferencia entre estudio de mapeo y revisiones sistemáticas. Los esquemas de clasificación y esquemas de resultado. Este es un esquema de estudio de mapeo. En esencia, tampoco nos varía mucho, ¿no? Defino las preguntas a realizar, alcance de la búsqueda, qué incluyo, qué excluyo, realizo ejecuto, digamos, la búsqueda, selecciono los trabajos que voy a tener. Voy a tener varios trabajos primarios, bueno, selecciono cuáles voy a trabajar entre ellos, voy a definir y concluir con respecto y voy a hacer un esquema para presentar los resultados. ¿Qué más? Bueno, el estudio adaptativo, la diferencia fundamental, dice, bueno, la diferencia principal en una revisión sistemática intenta agregar los estudios primarios en términos de resultados de investigación. En cambio, un estudio de mapeo aspira solamente a clasificar, ¿sí? Hacer una pequeña clasificación o una gran clasificación con respecto a los estudios primarios. Las
diferencia entre estudio de mapeo y revisiones sistemáticas de literatura. Bueno, estos son cuadros para representar estudios de mapeos. ¿Sí? Cuadros, gráficas. Y las revisiones terciarias, lo que decíamos nosotros, no es otra cosa que revisiones sistemáticas de revisiones sistemáticas, ¿sí? O sea, revisiones sistemáticas de estudios secundarios. Luego, algún tipo de anotaciones sobre las librerías, la base de datos que se utilizan. Algunos son HM, Digital, Ciencia Direct, Explorer, Scopus, ¿sí? La plantilla van a estar, cada una de ellas, asociada con su link, ¿sí? Muchos de ellos le van a pedir que creen un tipo de usuario. A una de ellas le van a pedir que paguen un tipo adicional para el uso. La mayoría de ellas trabaja únicamente a nivel consulta en forma gratis, sino para hacer algún trabajo más específico, sí tendrán que abonar algo. No es la idea de hacer esos trabajos, sino simplemente saber que existe esto y interactuar con algunas consultas primarias. Otra de la biblioteca es la Interplorer y EEE. Todas hacen básicamente lo mismo. Acá lo que se presenta al costado son las formas de buscar la información y cómo asociar los tópicos en la formación. Acá abajo hay un ejemplo de cuáles son los conectores para ir armando la conclusión. No se olviden que decíamos al principio que es muy difícil definir la pregunta a utilizar para buscar tal o cual investigación a realizar. Bueno, estas bases de datos o bibliotecas científicas, librerías científicas, lo que hacen es eso, buscan información referente a tópicos particulares que se proponen desde una interfaz gráfica, ¿sí? Claro, ella se caracteriza por tener presencia en el mercado y cuanto más información se encuentre o tengan sobre tópicos particulares, mejores serán las prestaciones que realicen. Aquel que escribe paper o trabaja en investigaciones científicas, bueno, lo ideal es tener algunos de sus trabajos realizados que estén almacenados en estas librerías digitales, ¿sí? Otra de ellas también es el eCiencia Direct. La forma de presentación es prácticamente la misma. La conjunción de búsquedas, Scopus. En fin, hay 4 o 5. Bueno, esta es Springer, otra herramienta también para búsqueda avanzada. ¿Okay? Fíjense que en ninguna de las herramientas que se presentaron o mostraron, ninguna de ellas son buscadores. En realidad no son buscadores, son librerías digitales donde se encuentran almacenadas información o tópicos de información referente a la ingeniería del software. Entonces, es una buena herramienta que pueden utilizar. Supongo yo que cuando cursen trabajo final de aplicación van a ver algo más de esto. Bueno, bienvenido sea que ya lo vean antes y ya estén familiarizados con estos apartados de lo que es basado en evidencia para que puedan trabajar más en conocimiento y con más asiduidad al respecto. Pero sí, cuando hacen trabajo de investigación, hacen trabajo que tiene que ver con esto, con búsquedas, con consultas, de forma integral en cuanto a tópicos de ingeniería del software, van a trabajar con estas librerías. Entonces, la idea es que se vayan familiarizando con estas 4 o 5 que se presentan y alguna otra que encuentren que tenga ranking mundial. En todas estas librerías digitales van a encontrar que todas ellas asocian librerías y diarios del tipo tecnológico, o sea, asociados a ingeniería del software, y muchas de esas revistas o diarios son rankeadas a nivel mundial. Cuando hacen trabajos de investigación, sobre todo, por ejemplo, para un trabajo de grado, por ejemplo, su tesis no tiene como reglamentación contemplar la publicación en una revista o en un diario rankeado. Si hace un trabajo de maestría, un trabajo de doctorado, sí le van a pedir que ya esté rankeado en una librería, en una revista o en un diario que esté rankeado. Entonces, se van a tener que familiarizar, sí o sí, a lo largo de lo que les resta para el cursado de la asignatura, en esto que es el software basado en evidencia. Bien, un poquito de la tarea ahora, me parece. Sí, la tarea, ¿sí? Para este fin de semana.
Me gustó el eslogan este de ser universitario, quería compartirlo con ustedes. Dice, me había olvidado lo que era esperar un fin de semana solo para tener más horas para estudiar. Me pareció acertado. Porque bueno, esto del virtualismo, de ir aprendiendo a través de un espacio virtual, por ahí nos ponen mucha más constancia y prestacidad en el momento de realizar algún tipo de práctica o tarea a realizar. Con respecto a los diagramas de colaboración y los diagramas de actividad, se piden dos apartados muy sencillos. La primera, para este fin de semana, entre viernes, sábado y domingo, el tiempo de entrega de estos tres trabajos que pido van a ser para este fin de semana, o sea, viernes, sábado y domingo. Lo vamos a entregar el lunes, en cualquier horario del lunes o durante el lunes. ¿Qué es lo que se pide concretamente? El primer punto, un diagrama de colaboración del diagrama de secuencia que propusimos la semana pasada. ¿Se acuerdan? La semana pasada hicimos un diagrama de secuencia propuesto por ustedes. Bien, como hoy hemos, Nicolás Grivenki, cerra tu micrófono, por favor. La semana pasada propusimos un diagrama de secuencia. Bien, tomamos ese diagrama de secuencia que propusimos la semana pasada y a partir de allí construimos nuestro diagrama de colaboración. Hoy aprendimos que los diagramas de colaboración son muy semejantes a los diagramas de secuencia. Es decir, no solo que son muy semejantes, muestran la misma información. El diagrama de secuencia muestra la interacción del objeto a lo largo de la vida útil del objeto en el tiempo, desde el principio hasta el final, del inicio hasta el final. El diagrama de colaboración, cómo interactúan esos objetos de acuerdo a la actividad en un orden preestablecido, ¿sí? Entonces, la información es exactamente la misma. Entonces, aquel diagrama de secuencia que realizamos la semana pasada, lo tomamos y ese mismo problemita que tuvimos en el diagrama de secuencia, lo convertimos a un diagrama de colaboración. Es decir, tenemos que tener los mismos objetos que van a interactuar y esta vez se van a enviar información a través del mensaje y lo que vamos a tener que definir es cada uno de los mensajes y el orden en el cual se realizan. Por supuesto, lo cargamos en algún tipo de herramienta que ya estemos utilizando. La segunda tarea, ¿se entendió esta? La primera, un sí o un no. ¿Es necesario aclarar algo más? Ibarra Rocío parece que no entendió. El resto sí entendió. De vuelta para los que son 3 o 4 los que interactúan, y me parece que el resto se retiró un poquito. Algunos dicen no, otros dicen sí. De vuelta. Este viernes, este sábado, este domingo, en el intervalo que me queda para aprovechar el fin de semana, me pongo a trabajar en ingeniería del software 1. Esa es la idea, primero. ¿Qué tengo que hacer desde la tarea que me profesor el profesor de la teoría? Hoy vimos diagrama de colaboración, diagrama de actividad y abarcamos un poco más o afirmamos un poco más los conceptos de basado en evidencia, ingeniería del software basado en evidencia. ¿Sí? Ahí dice igual a que le costó un poco los diagramas de secuencia. Bien. De igual manera, si hay algún tipo de consulta, me mandan los chats o a través del teléfono de WhatsApp. En realidad, el diagrama de secuencia, sí, hay una particularidad, o sea, ustedes tienen que estudiar, tienen que bajar los temas del aula virtual, leerlo de vuelta, googlear información, buscar información. Hay mucha información de estos temas en la internet, en la nube. Es proponernos y empezar a trabajar. Igual estos diagramas, a excepción del diagrama de contexto, creo que ya vieron en la práctica, los casos de uso que ya están, creo que bastante diestra en resolver los diagramas de casos de uso. Los diagramas de clase, que son una continuidad de lo que vieron en programación orientada a objetos, que creo que no van a tener ningún tipo de problema. Es decir, que van a tener que trabajar ustedes mismos ya en diagrama de transición de estados, diagrama de secuencia, diagrama de colaboración y diagramas de actividad. Otra particularidad que quiero que comprendan también es que tanto el diagrama de secuencia, el diagrama de colaboración, diagramas de actividad, estos diagramas son diagramas adicionales en la etapa de requerimiento. Básicamente, en la etapa de requerimiento, yo utilizo perspectiva dinámica, estática y funcional. Para la funcionalidad, lo que hago son diagramas de DFD. Asocio directamente con el diagrama de DFD. Para el comportamiento, asocio directamente a los diagramas de transición de estado. Y para los diagramas estáticos, asocio a los diagramas de clase y a los diagramas de relación de entidad. De esos,
en esencia, ustedes ya están trabajando con diagramas de FD, ya saben trabajar con diagramas de clases de programación orientada a objetos, y ya hemos trabajado en la teoría con los 3 diagramas, o sea que lo que nos está faltando es un poco de práctica, ¿sí? Le quería remarcar que los diagramas de secuencia, diagramas de colaboración, diagramas de actividad, son herramientas adicionales que lo que hacen es describir o definir un poco más, en forma más clara, aquellas tareas o actividades que ya se están realizando y son descritas o en un DFD o en un diagrama de clases o en un DTE. ¿Se entiende hasta ahí? Bien. ¿Dónde van a ser necesarias utilizar esta herramienta? ¿En la etapa de requerimiento o en la etapa de diseño? Y evidentemente se la va a usar mucho más o sacar más el jugo en la etapa de diseño. ¿Por qué? Un diagrama de actividad lo que hace es describir, diríamos, la actividad a desarrollar del principio hasta el fin en un orden de secuencia. Bien. ¿Para qué la utilizo? Para describir lo que hace, por ejemplo, en una burbuja. Bien. La burbuja, ¿dónde la hago? En la etapa de requerimiento. Bien. ¿Dónde describo en forma detallada? En la etapa de requerimiento. ¿Dónde limpio la aspereza y veo la forma de la implementación técnica, física? En la etapa de diseño. ¿De qué me valgo? Del diagrama de actividad. ¿Se entiende? Está un poco todo asociado, entrelazado, pero en algunas etapas van a ser necesarias tener más claro la conceptualidad y la practicidad en el uso de la herramienta. Ahora no, ahora entendemos que hay que conocerlas todas y profundizar algunas de aquellas que vamos a trabajar sí o sí en lo que es etapa de requerimiento. ¿Está? Maldonado Gauna dice, ¿hay que hacer con lo del aeropuerto? Aclaro la tarea. La primera parte de la tarea, diagrama de colaboración. ¿Qué es lo que tienen que hacer concretamente? Tomen el diagrama de secuencia que ustedes hicieron. Muchos utilizaron el sistema de aeropuerto, otros utilizaron el sistema de personal de sistema bancario. Sea cual sea el que hicieron, tomen ese diagrama de secuencia y conviértanlo en un diagrama de colaboración. La tarea es sencilla, es fácil, los objetos son los mismos. Ahora, la interacción del objeto va a ser la misma. Ahora, en lugar de desarrollarse desde el inicio al final, a lo largo de la vida, en el tiempo, lo van a interactuar a través de mensajes en una secuencia de orden de activación de esos mensajes. Punto. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, se entendió. Sí, Juan. Sí, Rocío. Bien, Ezequiel, Facundo, Torres. Bien. Nicolás, ¿no entendiste, Nicolás? A ver, levantá tu micrófono, Nicolás, habilitá tu micrófono y que preguntás. Ah, no, ok, dice. Está bien. Alguno que no entendió, tome el micrófono, habilítelo y plantee el interrogante de la duda a través del micrófono, por favor. A ver si lo aclaramos ante todo. O si alguno quiere hacer una pregunta para compartirla entre todos a través del audio. Bien, si está claro, entonces pasamos al segundo punto de la tarea. El segundo punto de la tarea, lo que tienen que hacer es un diagrama de actividad. Decíamos, cuando estábamos desarrollando los diagramas de actividad, decíamos que son usados para describir, son usados como herramienta para describir las tareas o actividades que se realizan en las burbujas de los DFD. Ustedes saben que las burbujas atómicas del DFD son necesarias describirlas. ¿Describirla qué es? ¿Qué se hace en esa burbuja? Por ejemplo, ustedes tenían una burbuja que decía generar generar factura de pago. Bien, esa burbuja que genera la factura de pago es la burbuja atómica, la de más bajo nivel, allá abajo. ¿Qué es lo que va a hacer? Y va a leer, por ejemplo, a lo mejor información del almacenamiento del cliente, va a leer información del servicio prestado, con ello le va a calcular algún tipo de fórmula para obtener el monto a pagar y lo que va a hacer es imprimir la factura para pagar. ¿Sí? 5 o 6 actividades que se realizan dentro de esa burbuja. ¿Está claro? Bien. ¿Con qué herramienta la van a describir? Van a describir eso con un diagrama de actividades.
¿Se entendió? Es decir, toman el sistema de atención de paciente, aquel DFD que vimos en la teoría, como hace 2, 3 semanas, 4 semanas, no me acuerdo, toman una de las burbujas atómicas de abajo, cualquiera de las burbujas finales de abajo, una sola, y describen qué se hace ahí como actividades. Por supuesto, esas actividades que se hacen en esa burbuja van a tener un principio, un fin y un orden de secuencia de actividades. Y por eso que vamos a utilizar un diagrama de actividad para describir esa burbuja. ¿Se entendió la segunda tarea dentro de la actividad para la semana? Sí, bien. Bien, Quijano. Bien, bien, Maldonado. Bien. Estas dos, bien, la mayoría entiende. Estas dos actividades, diagramas de colaboración y diagramas de actividad, lo hacen en forma personal, en forma individual. Individual. ¿Está? La tercera lo van a hacer en forma grupal. La grupal tiene que ver con una propuesta de ESBE, de ingeniería de software basada en evidencia. ¿Qué es lo que pedimos? ¿Qué es lo que van a hacer? Se van a dividir en grupos, van a tomar la metodología que está en las plantillas y van a dividir las tareas de acuerdo a la metodología, ¿sí? Básicamente, le pido que cada grupo de alumnos, los que están trabajando cada grupo, haga una revisión sistemática sobre un caso particular o un estudio de mapeo sobre otro tópico particular. ¿Cuáles son los dos tópicos? Agentes inteligentes para hacer el estudio de mapeo y revisión sistemática de imputación de datos faltantes. Cada grupo entonces va a tomar una de las dos cosas. O hace un estudio de mapeo de agentes inteligentes o hace una revisión sistemática sobre imputación de datos faltantes. Interactuamos para ello al menos con 2 de las 5 o 6 librerías digitales que se proponen. Posteamos las conclusiones realizadas en el blog y finalmente preparamos una pequeña presentación sobre el trabajo que hicimos, que posteriormente en algún momento la presentaremos. ¿Sí? Vamos a definir ya el modo de la presentación. Hacemos un videíto muy sencillo del trabajo que hicimos, no más de 3, 4 minutos, a lo sumo 5 minutos, del estudio de mapeo o de la revisión sistemática. ¿Se entendió este tercer apartado de la tarea de la semana? Bien. Facundo sí, Caballero sí, Juan sí, sí, Matías, sí, Rocío, bien, bien, muy bien. Entonces, remarco, insisto, no tienen que hacer las dos cosas, sino una sola. O hacen un estudio de mapeo de agente inteligente o hacen una revisión sistemática de imputación de datos faltantes. ¿Dónde van a buscar esta información? ¿Van a ir a googlear? ¿Van a buscar en un buscador? No, van a ir a una de las 5 librerías digitales que están en la plantilla y allí van a buscar información referente a cualquiera de los dos tópicos que se plantean. ¿Sí? ¿Cómo va a ser la manera de trabajar? El que hace el estudio de mapeo, ¿qué es lo que va a tener que hacer? Buscar agente inteligente. Le va a traer muchos estudios y va a tener que definir y clasificar. Bueno, sobre agente inteligente hay propuestas de desarrollo, metodologías aplicadas, experimentos, casos de uso. Esas 5, 6, 7 clasificaciones va a decir, de esto tengo 5 estudios, de este tengo 3 estudios, de este tengo 4 estudios, y sacar algún tipo de conclusión. Eso es un estudio de mapeo. Por supuesto, antes de hacer nada, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ir a las plantillas, leer un poco, bajar un poco, ir a la teoría, buscar el contenido, que ya lo voy a poner, de ingeniería basada en evidencia, lean primero la teoría. No van a hacer nada si antes no estudian el contenido temático, no observan de vuelta las plantillas.
No se confundan, no es meterle mano simplemente, sino es estudiar primero, ver todo el contexto y después de entender qué es lo que tengo que hacer, me pongo a hacer lo que tengo que hacer. Insisto, bajo el contenido temático de ingeniería basada en evidencia del aula virtual, bajo las plantillas de presentación del tema basada en evidencia de ingeniería del software y lo observo y lo veo de vuelta. Después que comprendí bien estos dos conceptos, de vuelta veo las consignas de lo que tengo que hacer y ahí sí me pongo a hacer. ¿Quedó claro? Bien. ¿Preguntas? Se entendió, se entendió, se entendió. Bien. Barrios, Maximiliano está. Sí, estaba hoy. ¿Sigue estando? Barrios. Barrio Maximiliano. ¿Se fue? Facundo Romero. Sí, profe. Bien. Te paso ahí la función del presentador. Bueno. Y presentarnos lo que tengas que presentarnos. ¿Te aparece el signo más, Facundo Romero? No, todavía no aparece, profe. Aguanten un cachito, por favor, ¿eh? Facundo. Sí, ahora sí me sale la opción. Ahí pruebo a intentar compartir la pantalla. Esperamos. No se olviden el resto, que después planteo 2 o 3 preguntas sobre la presentación, en este caso, de Facundo Romero. O sea, estén atentos a la presentación.
De más está decirle que son conceptos que hay que manejarlos, que pueden ser incluidos en las evaluaciones de la asignatura. Yo lo veo bien, Facundo, algo de UML.